A las 7 de la tarde, abrí la puerta y escuché un breve gemido que provenía del estudio. El gemido no era de dolor. Volvió el silencio y entonces escuché mi nombre, pronunciado en voz baja, como si alguien estuviera comprobando si estaba en casa. Caminé por el pasillo. En la pantalla del despacho había una ventana abierta de Zoom con la cámara apagada y una ventana con el nombre de Unai Herrero Polaris Coach, que sonreía en alta definición. Mi esposa, Lola Crespo, tenía el micrófono encendido. El instructor dijo que nos quedaríamos 5 minutos más para una clase extra. Lola respondió con voz baja pero clara. Todo empezó cuando Lola se apuntó a clases extra de pilates online porque, según ella, necesitaba fortalecer los músculos de la espalda y su gimnasio estaba en obras. Me di cuenta de que estas clases adicionales siempre se impartían con la cámara apagada y que la factura se pagaba por separado a través de Bizum a un número que no reconocía. Ella dijo que así era más barato. Un día revisé la aplicación y vi que ese mismo martes había 4 pagos consecutivos. No le dije nada porque no quería parecer paranoico. Empezó a arreglarse para las clases, aunque fueran por Zoom. Luego empezó a poner una toalla debajo de la puerta del despacho, como si hubiera una corriente de aire. El primer golpe de ese día fue que ya había escuchado varias de sus grabaciones de audio en el historial del móvil, en las que decía que apagara la cámara porque hoy tenía un pelo horrible. El segundo fue que Unai le envió una tabla en PDF con ejercicios y le asignó una hora privada para repasar los ejercicios de respiración al día siguiente. El tercero es lo que ya se pueden imaginar. Cuando entré en el despacho porque me había dejado allí el cargador, ella se olvidó de apagar el micrófono. Ella me oyó y trató de cerrar la tapa del portátil con la mano. Yo, por puro reflejo, puse la mano y sostuve la pantalla. Unai dijo, ¿continuamos o paramos? Ella dijo, espera un segundo. No dije nada y le pedí con un gesto que se callara. Ella no lo hizo. Conté mentalmente hasta 10 porque no quería un escándalo en mitad de una llamada. Me coloqué detrás de la silla, todavía con el abrigo puesto, y miré el chat. Había mensajes con bromas internas que yo no entendía. Él la llamaba Reina del Puente en referencia a un ejercicio. Ella escribía que se le hacía corto el final. Unai dijo por favor cámara que necesito corregir la alineación. Ella respondió que hoy no porque la casa estaba hecha un desastre. Yo no parpadeaba. La ventana estaba abierta con Pinar de Chamartín al fondo y la tarde se estaba yendo. Un aire frío me dio en la cara. Lola alargó la mano hacia el trackpad. Yo no me moví. El micro seguía encendido. Unai dijo si quieres dejamos aquí y hablamos luego 5 minutos. Ella tragó saliva y dijo luego me llamas. Y entonces pasó algo que no esperaba. El entrenador sonrió y dijo te llamo cuando estés sola. Me fui de la habitación sin cerrar y dejé mi mochila en la entrada. Me temblaban los dedos. Olía a colonia nueva en el pasillo. En la encimera de la cocina había una copa de vino a medias a esas horas. Cuando regresé al despacho, Lola ya había colgado y estaba sentada con los hombros tensos. Me miró con una cara que no sabía si era de vergüenza o de enfado. Antes de que hablara, le enseñé la compra y dije que faltaban los huevos. Ella me miró sin entender. No me hizo gracia el chiste. A mí tampoco. Necesitaba aire. Me puse a recoger el recibo de Bizum en mi cabeza. Y mientras yo me recomponía, el móvil de ella vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Unai que decía misma hora mañana. Entonces supe que la cuerda se acababa de tensar y que en algún punto iba a romperse. Alcé la mirada y vi el reflejo de nosotros en el cristal negro del monitor apagándose y ella respirando corto. Me dijo no montes un número. Yo dije no he dicho nada. Ella apretó la mandíbula. En mi garganta subió una quemazón que me obligó a tragar. La toalla seguía bajo la puerta. La quité con el pie.
En ese momento tocaron al timbre con insistencia. La timbrada insistente era el mensajero con un paquete al nombre de Lola. Firmé por inercia y lo dejé en el sofá. Ella permanecía en el despacho con la puerta entreabierta como si la casa se hubiera vuelto un lugar ajeno. Esa misma noche empezaron mis comprobaciones. No me puse en plan detective con gabardina. Abrí el ordenador del salón y busqué en la cuenta familiar los cargos duplicados. Aparecían varios pagos a una cuenta profesional de Unai Herrero con concepto sesión de Pilates Plus. No era raro pagar por deporte. Era raro pagar 4 veces la misma tarde. En el móvil de Lola aparecían videollamadas perdidas a las 10:30 de la noche. Ella nunca entrenó tan tarde. El primer mini punto de no retorno fue cuando entré en su correo y vi un documento compartido con instrucciones de estiramientos con notas que decían nos quedamos al final para el bonus. El segundo llegó al abrir Instagram y ver que él le había dado like a fotos antiguas, de hace años, las que a nadie le importan salvo si quiere contarte que te está mirando desde antes. Dormimos en la misma cama pero con 2 mundos entre medias. Lola se durmió boca abajo con el móvil pegado a la almohada. Yo me quedé mirando el techo sin sueño y con un zumbido dentro del pecho. Al día siguiente salí temprano a trabajar y cuando volví a mediodía ella ya estaba con ropa deportiva y una coleta que no le había visto antes. Me dijo que tenía intensivo de suelo pélvico. Asentí sin decir nada. Preparé un café fuerte y me fui al balcón a tomarlo a sorbos cortos. Volví a entrar cuando escuché el sonido característico de Zoom. Otra vez cámara apagada. Otra vez la voz de Unai. Otra vez la toalla bajo la puerta. Lo dejé correr 20 minutos y luego simulé que olvidaba mis llaves. Empujé la puerta y entré. Ella se sobresaltó. El micro estaba cerrado. Unai dijo en el chat escrito te veo luego. Lola cerró el portátil. No hablamos. Esa tarde hice algo que me dolió pero que me aclaró el mapa. Abrí la app del router y miré los dispositivos conectados y los registros. Aparecían sesiones de video a horas en las que yo estaba fuera y ella decía estar en la compra o en casa de su hermana. A las 11 de la noche de los jueves figuraba actividad alta. Tomé fotos de pantalla con el móvil. Ya no era sospecha. Era una cadena. El tercer golpe vino al final del segundo fin de semana del mes. Recibí por error un correo automático de Zoom que decía gracias por suscribirse al plan Pro. El nombre del administrador era el de Lola. El correo secundario era una cuenta de Unai con dominio de su estudio. Ella estaba pagando herramientas para facilitar el acceso de otro a la casa. Mi reacción no fue épica. Fue torpe y humana. Esa noche en la cena le puse su plato de pasta y lo dejé sin queso porque sabía que le sienta mal por la noche. Ella me miró como si yo fuera un robot. Rompí el hielo con un comentario neutro sobre la obra en la M30. Ni caso. Dejó el tenedor, se levantó, volvió con el portátil y dijo que tenía que preparar la sesión de mañana. Entonces respiré hondo y solté sin elevar la voz. Le dije que sabía lo de las clases extra con cámara apagada y que ese entrenador le estaba escribiendo mensajes fuera de horario. Ella pegó el primer salto. Dijo que era su cuerpo y que nadie iba a decirle cómo entrenar. Añadió que yo últimamente estaba frío. Yo dije que lo único frío era el recibo de Bizum a las 11:00 de la noche. Ella dijo que era un pack. Yo dije que el pack incluía llamadas a esa hora. Ella se calló. Hubo un silencio sucio. Sonó su móvil. Lo cogió y lo guardó sin mirar. El corazón me martilleaba. Entonces ella lanzó su jugada. Dijo que si desconfiaba tanto me fuera del comedor. Me fui al despacho y me quedé mirando el portátil cerrado sobre la mesa. Tenía ganas de abrirlo de un golpe. Esa misma semana, un martes, salí antes de la oficina para recoger una alfombrilla ergonómica que había comprado.
Entré en casa sin ruido porque dejé las llaves puestas desde dentro por la mañana. En el pasillo escuché risas ahogadas. Me acerqué y reconocí la voz de Unai a través del auricular del portátil. Mi nombre apareció en el chat. Vi cómo Lola escribía: ahora no puedo, que Mario está por casa. Me mordí la lengua hasta notar un sabor metálico. Guardé silencio. Fui a la cocina, abrí el lavavajillas y saqué un vaso con estampado de una carrera de 10 Kelvin. Volví a dejarlo sin lavar. No sé por qué hice eso. Necesitaba ver que podía elegir un gesto mínimo. Fue un gesto inútil. Esa noche ella se duchó más tiempo que nunca. El vapor empañó el espejo del pasillo. Sobre el mueble dejó el albornoz mal puesto y el móvil vibrando. Miré la pantalla. Mensaje de Unai. Decía: mañana probamos la respiración invertida a ver si funciona mejor. Cerré el puño sin apretar. Decidí que el siguiente paso no iba a ser discutir. Iba a ser mirar. Y mirar bien. 2 días después, jueves, tenía programada supuestamente una sesión larga. Yo fingí una reunión tarde y volví antes de tiempo. Abrí la puerta del despacho con cuidado. El micro estaba abierto. La cámara, apagada. Unai hablaba de apoyar la espalda en la pared del dormitorio para sentir el eje. Lola dijo: espera que voy al dormitorio. Yo estaba enfrente. Cuando pronunció dormitorio y dio 2 pasos hacia mí, el tiempo se me encogió en la garganta. Me aparté sin hacer ruido y me metí en el baño contiguo. De allí sale un pasillito que no cruje si apoyas el pie justo en la esquina. La escuché mover la colcha. Volví al marco de la puerta del despacho. El micro seguía encendido. Unai, con voz de entrenador confiado, dijo: respira y cuéntame cómo se oye. Ella soltó un soplido claro. No era el tipo de soplido que va con el esfuerzo. Era otro. Noté la piel de los antebrazos encenderse. Abrí el navegador del móvil y pulsé la opción de grabación de pantalla. Apunté a la mesa. La luz del router parpadeaba al ritmo de la llamada. Unai dijo: eso es. Ella dijo: así mejor. Y ahí cometió el error que lo cambió todo. Se le olvidó cerrar el micro cuando susurró: te echo de menos. La voz de él bajó medio tono y respondió luego: te llamo sin video. Yo me vi apretando las muelas hasta que me crujieron. Salí del baño y entré de golpe al dormitorio. Lola estaba de rodillas junto a la pared con la camiseta pegada al cuerpo. Se levantó de un salto y me miró con una mezcla de susto y rabia. Al mismo tiempo le dio a silenciar. Me acerqué al portátil y pulsé cerrar reunión. Unai quedó fuera con un clic seco. El corazón me iba a 1000. Ella me dijo que qué hacía. Yo levanté la mano y le pedí el móvil. Dijo que no. Me puso una condición absurda. Dijo que si quería ver, que viera, pero delante de ella. Me senté en el borde de la cama y abrí su WhatsApp. Había un chat con Unai con nombre disfrazado de fisioterapia. Mensajes borrar para mí por todas partes y sin embargo la nube había guardado varios audios. Los pasé con los auriculares puestos para que no resonara la casa. Bastaron 3. En uno quedaban a horas en las que yo estaba en el súper. En otro hablaban de hacerlo por la tarde porque por la noche le daba apuro. En otro él decía: cierro el estudio y bajo. Todo sucedía en el margen de un mes. No había un pasado inabarcable. Había 4 semanas exactas. Lo que dolía no era la cantidad. Era la precisión. La confrontación fue cruda. No hubo escenas de película. Hubo detalles que me hicieron daño inmediato. Su olor mezclado con el gel de ducha que usamos los dos. El sudor leve en su nuca. El tatuaje pequeño que tiene en la muñeca palpándole. Dijo que necesitaba sentirse viva. Dijo que yo estaba siempre en el ordenador.
Dijo que Unai la entendía sin palabras. Yo respondí con fechas. Le dije los martes a las 11:10. Los jueves a las 10:35. Los sábados a mediodía mientras yo bajaba al trastero a por las sillas de la terraza. Ella se sentó en la cama y se agarró la frente con una mano. Me pidió que por favor no hiciera un espectáculo. Le dije que el espectáculo lo estaba haciendo ella sola. No grité. Mi voz salió tensa y áspera. Me dijo que solo habían sido besos y tensión. Le pregunté si en la casa. Bajó la mirada. Dijo que no quería hablar de eso conmigo. El primer mini clímax fue cuando le enseñé la grabación de pantalla del micro abierto. No sabía que yo había registrado ese minuto. Se llevó la mano al pecho y dijo que eso era invadir su intimidad. Yo me mordí el orgullo y le respondí que invadir intimidades era otra cosa. El segundo fue cuando marqué las transferencias en el banco delante de ella y vi que no eran 4 sino 7. El tercero lo provoqué yo sin plan. Le dije que después de comer iba a bajar al portal a esperar a Unai. Me dijo que yo estaba loco. Yo dije que prefería estar loco que ciego. En ese momento vibró su móvil. En la pantalla apareció Unai llamando. Yo lo cogí. Puse altavoz y hablé. Dije aquí Mario. Silencio medio segundo. Luego su voz. Dijo colega hablamos luego. Dije vamos a hablar ahora. Se cortó la llamada. Volvió a llamar en privado. No contesté. Le mandé un mensaje desde el móvil de Lola con hora. Le puse que bajara a la calle en 10 minutos y tenía tanto interés en corregir alineaciones. Bajé. La acera estaba húmeda por la lluvia fina de Madrid. Un ciclista pasó muy rápido. Apoyé la espalda en el portal y esperé. A los 11 minutos apareció un tipo alto con sudadera del estudio y una mochila de cuerdas. Me miró de arriba abajo. Yo di 2 pasos hacia él. Dijo que no había que ponerse agresivos. Dije que yo vengo a hablar. Se puso nervioso. Dijo que todo había sido un malentendido profesional. Reí sin ganas. Le pregunté si su código de ética incluía entrar en casas ajenas por Zoom con la cámara apagada y el micro a medias. Dijo que él no sabía si yo estaba o no. Me acerqué un poco más y noté que bajaba la mirada. No levanté la mano. No buscaba pelea física. Solo quería verle la cara. Me dijo que lo sentía si había habido confusiones. Le dije que la confusión se había terminado. Le avisé de que al día siguiente iba a escribir al dueño del estudio y a la comunidad donde alquilan. También a su listado de clientes para informar de que se estaban haciendo sesiones privadas en domicilios sin permisos ni seguros. Se puso blanco. Dijo que era arruinarle. Yo dije que ya veremos a quién arruina cada uno. Subí a casa con la sangre golpeándome en las sienes. Lola estaba en el salón con los brazos cruzados. Me dijo que había sido humillante. Le dije que humillar es otra cosa. Ella se sentó en el sofá y comenzó a llorar. No pude consolarla. Tampoco quise. Me fui al despacho y abrí un documento en blanco. Escribí punto por punto lo que iba a hacer. El primero era cambiar la cerradura del despacho. El segundo era cortar el acceso de su cuenta de Zoom desde el router para que no pudiera usarlo desde casa. El tercero era pedir cita con un abogado para informarme de mis derechos. El cuarto era decidir si seguir casado o no. Mientras escribía, sonó el teléfono de casa. Un número oculto. Respondí. Era Unai otra vez. Le escuché la respiración al otro lado, cortada y nerviosa. Dijo que quería aclarar la situación sin que se le cayera encima todo. Dijo que necesitaba unos días para salir del estudio sin que le demandaran. Me importó poco. Le hablé como quien mira a la cara a alguien que ha entrado en tu salón sin permiso.
Le expliqué que yo no estaba buscando espectáculos sino límites. Le pedí que enviara un mensaje a Lola cortando cualquier contacto, admitiendo que había rebasado lo profesional y que no volvería a escribirle. Dijo que eso era admitir culpa por escrito. Le dije que sí. Se calló. Dijo que me ofrecía unas sesiones para mí para compensar. Esa frase me quemó. Le colgué. Acto seguido bloqueé su número en el fijo y en el móvil. Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Llevaba todo el día con una presión detrás de los ojos. La venganza no fue una escena de película. Fue una lista con casillas. Primero, cerrajería. Bajé a la ferretería de la esquina, compré un bombín nuevo y subí con el destornillador. Quité la cerradura del despacho donde ella hacía las llamadas. Coloqué una con llave. Esa llave la llevé en el bolsillo una semana entera, incluso para dormir, porque necesitaba tocar metal y confirmar que todavía podía cerrar algo. Segundo, tecnología. Entré en el router y bloqueé el dominio de Zoom y la IP del estudio a ciertas horas. Lola intentó conectarse y no pudo. Me pidió explicaciones. Le dije que en mi casa no se hacían sesiones con micrófonos abiertos para nadie que no fuese un médico. Tercero, dinero. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y puse ahí mi nómina. Dejé en la conjunta lo suficiente para gastos básicos. Anoté cada euro con fecha. Cuarto, reputación, medida y sin cruzar líneas. Redacté un correo educado al dueño del estudio donde trabajaba Unai y a la comunidad del edificio donde alquilan explicando que su trabajador estaba haciendo sesiones privadas sin cobertura y que además había traspasado límites personales con una clienta casada. No insulté. No calumnié. Adjunté las capturas de horarios y cobros. Quinto, físico. Quité la colchoneta de pilates que teníamos en el salón y la bajé al trastero. Puse en su lugar una mesa plegable de trabajo. Ese hueco ya no era de pilates. Era mío para mis facturas. El primer mini impacto de esas acciones fue inmediato. A media tarde sonó el teléfono. El dueño del estudio quería hablar. Subí el volumen del altavoz. Lola estaba delante. Le dije que prefería que lo oyera. El dueño, educado y frío, me agradeció el aviso y dijo que tomarían medidas. Ese mismo día la cuenta profesional de Unai figuraba sin actividad. El segundo impacto fue que el grupo de WhatsApp del bloque, donde casi nunca escribimos, ardió con un mensaje de la vecina del quinto que había visto a un hombre salir 2 veces a la misma hora un jueves. No alimenté ese fuego. El tercero fue táctil. Fui a la habitación y recogí todas las camisetas deportivas de Lola que olían a colonia que no era nuestra. Las lavé yo mismo con un programa largo y las colgué en el patio. No hay nada más concreto que quitar un olor. Mientras tanto, la convivencia se volvió una cuerda fina. Lola alternaba disculpas con ataques. Un día me decía que estaba perdida. Al siguiente me acusaba de controlarla. Yo tomaba notas. Siempre he sido de listas. Empecé a escribir en un cuaderno negro de tapas duras lo que sentía físicamente. El temblor en la base de la mano derecha. El vacío en la boca del estómago cuando oía su móvil vibrar. El calor en la cara que me subía sin permiso cuando ella se encerraba en el baño a contestar un mensaje. Por la noche el sueño era ligero y feo. Me despertaba con el corazón acelerado sin saber por qué. Así pasaron 7 días. Al octavo, el estudio publicó que Unai ya no formaba parte del equipo. No me alegró. Solo me devolvió 1 milímetro de orden. El sábado de esa misma semana Lola me pidió hablar. Nos sentamos en la mesa del comedor con el mantel de cuadros. Dijo que lo sentía. Dijo que había sido un error de esos que uno no ve venir. Dijo que no había pasado a mayores. Le pregunté la diferencia entre mayores y menores.
Se le nublaron los ojos y no dijo nada. Me pidió otra oportunidad. Me pidió terapia. Yo escuché. Respiré y conté hasta 10. Le dije que la terapia se podía plantear si había verdad. Le pedí que me contara todo de una vez. De principio a fin. Sin adornos. Dijo que había empezado hace 3 semanas cuando él le escribió por Instagram para proponerle un plus técnico. Dijo que al principio fue excitación de recuperar sensación en su cuerpo. Dijo que luego se mezcló la emoción de que alguien la mirara con ganas. Dijo que una tarde, después de una clase, él bajó del estudio y quedaron en la puerta de nuestra finca para tomar un café en el bar de abajo. Dijo que se besaron. Me preguntó si quería detalles. Le dije que no. Me bastaba con saber que había sido aquí al lado. Bajé la mirada a mis manos. Tenía las uñas cortas y los dedos manchados de cambiar la cerradura. Subí la cabeza. Le dije que yo necesitaba algo más que palabras. Ella preguntó qué. Yo dije que una prueba de que iba a soltarlo. Esa misma tarde le pedí que escribiera delante de mí un mensaje final a Unai que no admitiera matices. Lo hizo. Le pedí que bloqueara. Lo hizo. Le pedí que cambiara su correo de recuperación por uno nuestro y que me diera las claves durante un mes. Lo hizo con mala cara. Le pedí que las clases presenciales se reanudaran en un gimnasio diferente y que pagáramos por banco, sin visum y con factura a nombre de los dos. Apretó los labios pero aceptó. Yo asentí. Aún así mi cuerpo no se aflojó. Ese mismo domingo por la tarde, mientras yo revisaba unas facturas, recibí una llamada desconocida. Respondí. Era Unai. Dijo que ya le habían echado. Dijo que el mensaje de ella había sido cruel. Dijo que yo había hundido a un autónomo. Y entonces soltó una frase con filo. Dijo que yo podía hacerme el fuerte pero que sabía que ella volvería a verle si la dejaba sola. Me subió un calor a la cabeza. Le dije que no volviera a marcar mi número. Colgué. Sentí un impulso viejo de salir a correr. Me calcé las zapatillas y bajé a la calle. Corrí por López de Hoyos hasta que el aire me rasgó la garganta. Al volver a casa me temblaban las piernas. Abrí la puerta. El salón estaba en silencio. Sobre la mesa, el portátil de Lola abierto. En la pantalla, Zoom. Una notificación en la pantalla decía reunión programada hoy a las 20 con invitado. Miré el reloj. Eran las 19:55. Lola estaba en la ducha. Escuché el agua caer. Una humedad pegajosa en la nuca me dijo que estaba otra vez en la antesala del golpe. Pulsé detalles y vi que era un enlace generado desde su cuenta, programado la noche anterior. Cerré los ojos un segundo y respiré por la nariz para no empezar a gritar. Tenía la llave del despacho en el bolsillo. Giré el bombín e hice clic. Cerré desde fuera. Apagué el router desde la app. El wifi murió en toda la casa. Respiré. El agua de la ducha se detuvo. Lola salió con el albornoz y el pelo goteando. Me miró extrañada. Dijo que qué había pasado con internet. Le enseñé la pantalla en negro del portátil. Su cara se contrajo. Dijo que iba a empezar una clase con otra profesora. Yo elevé las cejas. Ella bajó la mirada. Ya no había margen para más versiones. El primer mini clímax fue cuando me pidió el móvil para usar mis datos y conectarse. Se lo negué. Me dijo que desde cuando era yo así. Le respondí que desde el día en que un entrenador se quitó las formas delante de mi cara. El segundo fue cuando me devolvió una acusación que yo no esperaba. Me dijo que llevaba años sintiéndose sola. Que yo vivía casado con mi ex-él. Que nadie la había tocado con ganas en meses. Me lo soltó sin filtro. Me hizo daño.
Le dije que si estaba tan sola podía haberme hablado antes de abrir una puerta a otro en nuestra casa. Ella no respondió. El tercer golpe llegó con el teléfono vibrando sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Decía estoy abajo. Me quedé frío. Ella lo leyó conmigo. Cerró los ojos. Dijo no le he llamado. No la creí. Me acerqué a la ventana y aparté la cortina. Abajo, junto al portal, había un tipo con sudadera y gorra mirando el móvil. No distinguí si era Unai. Podría ser cualquiera, pero el estómago me dijo que no era cualquiera. No hice el tonto. Llamé a la policía municipal. Dije que había un individuo merodeando, que teníamos un conflicto personal y que por favor se pasara una patrulla si estaba cerca. Tardaron media hora. Cuando llegaron, el tipo ya no estaba. Dejé constancia de la llamada con número de incidencia. Me senté. Ella se sentó enfrente. Dijo que se estaba agobiando. Dijo que no sabía cómo gestionar esto. Yo también. Le pedí el móvil. Revisé llamadas y mensajes recientes. No había nada. Sabía que podía borrar. Decidí dejarlo. Estaba al límite. Le dije que esa noche dormiría en el sofá. Bajé la persiana del salón hasta la mitad. Me tumbé con una manta fina y me quedé escuchando el ruido blanco de la calle. A medianoche, el portero automático sonó una vez y se cortó. Me incorporé de golpe. No abrí. El corazón me dio contra el esternón. Me quedé sentado en la oscuridad hasta que el sueño se me echó encima como plomo. Al amanecer hice café y salí a caminar. Llevaba la boca pastosa y un latido bajo la piel. En una esquina me crucé con Unai. Sin gorra, con la cara al descubierto. Me miró y se detuvo. Me pidió hablar. Le dije que no tenía nada que decirle. Insistió. Dijo que no quería líos. Dijo que la había cagado. Dijo que ella le había dicho que la dejara en paz. Dijo que iba a marcharse de Madrid una temporada. Me lo soltó atropellado. Yo no le creí del todo. Le pedí que dejara de rondar nuestro portal. Dijo vale. Me ofreció la mano. No la acepté. Se apartó. Se fue por Pradillo arriba. Me quedé de pie en medio de la acera con el café frío en la mano. Regresé a casa. A mediodía hice algo que retrasé por cobarde. Llamé a un abogado recomendado por un compañero. Concerté cita. Fui por la tarde. Le expliqué todo sin dramatismos. Le mostré las capturas. Le pregunté por consecuencias reales. No quería destruir solo por orgullo. Quería protegerme si esto se rompía. Me habló de separación de bienes, de vivienda conyugal, de pruebas válidas y de acuerdos. Salí con un nudo que no se desataba pero con una ruta dibujada. Al volver, Lola me esperaba con 2 cafés. Dijo que había pedido cita con una terapeuta de pareja. Dijo que quería intentarlo. Dijo que estaba dispuesta a que yo pusiera condiciones. Me quedé callado. Miré la mesa donde tantas veces habíamos desayunado sin pensar y ahora era un campo minado. Dije que iría a la primera sesión. Dije que había una condición base. Dije que no volvíamos a usar Zoom en casa para nada. Dijo que sí. Dije que no quería más clases con nadie que no estuviera referenciado por un tercero y en grupo. Dijo que sí. Dije que durante un mes yo podía revisar su móvil siempre que lo necesitara. Dijo que sí. Dije que yo dormiría en el sofá ese tiempo. Dijo que no quería pero que lo entendía. Convivimos así una semana más. En la primera sesión de terapia, la psicóloga nos cortó en seco cuando empezamos a pelearnos por detalles. Nos pidió que habláramos de necesidades concretas. Yo dije seguridad.
Lola dijo atención. La psicóloga nos mandó ejercicios raros. Mirarnos a los ojos durante 2 minutos. Decir 3 cosas del otro que valorábamos. Me atraganté con las palabras. Aún así las dije. Ella también. El domingo por la tarde, mientras guardaba la compra, sonó el fijo. Nadie llama al fijo ya. Descolgué. Una voz joven preguntó por Lola. Dije que no estaba. La voz dudó y colgó. Volvió a sonar al minuto. La misma voz. Dijo que llamaba del estudio para recordar un bono que quedaba pendiente. No me lo creí. Pedí el nombre. Lo dijo entre dientes. Pedí un teléfono de contacto. Me dio un móvil. Lo anoté. Lo busqué en WhatsApp. Foto de perfil con pesas y una frase de motivación barata. Escribí: eres del estudio de Unai. Respondió: ¿quién eres? No contesté. Bloqueé. Llevé el fijo a mi mesa de trabajo y lo desconecté de la red. Lola entró en la cocina con una bolsa de pan. Me miró. Dijo que pasaba. Le conté la llamada. Se apoyó en el mármol y cerró los ojos. Respiró hondo. Dijo que estaba cansada de todo. Yo también. Y sin embargo, esa noche, al ir a dormir al sofá, encontré en mi almohada una hoja doblada. Era una carta de ella. Decía que quería contarme algo que no había dicho aún y que lo haría al día siguiente antes de la terapia. Me tumbé boca arriba con el papel en el pecho y el corazón acelerado. Al día siguiente, cuando me senté en la consulta, ella abrió la boca. Lola confesó que el primer beso no fue en el bar de abajo. Fue en la escalera del portal. Dijo que se lo calló porque le daba vergüenza la tontería de la escena. Dijo que la adrenalina le nubló. Dijo que en ese momento pensó que era juego y que no lo era. Dijo que no hubo cama. Dijo que hubo manos y prisa y que luego culpa. No me interesaron los detalles. Me dolió la escalera. El lugar donde nos cruzamos con vecinos que saludan sin mirar. El espacio cotidiano convertido en mancha. La psicóloga nos miró con la cara neutral de quien se gana la vida en estos charcos. Nos pidió que decidiéramos si íbamos a construir algo nuevo o a despedirnos. Nadie habla de eso en los anuncios de bodas. No hay música para este momento. Solo garganta y saliva y 4 palabras que pesan. Yo dije que me veía incapaz de actuar normal por ahora. Dije que necesitaba una separación temporal. Dije que no quería hacer maletas en caliente. Dije que quería un mes de respiro con normas. Lola lloró sin ruido. Dijo que aceptaba. Dijo que no sabía si sería peor. Dijo que prefería un mes de verdad a 20 años de mentira. La terapeuta nos dio pautas sencillas. Horarios para hablar. 0 reproches fuera de esos horarios. Actividades separados con amigos sanos. Nada de esconder el móvil. Nada de licor por las noches. Dormir bien. Comer sin saltarse comidas. Tocar calle. Hacer deporte. Yo añadí una pauta propia. Nada de Zoom en casa. Si hay que llamar a alguien, en el balcón y a la vista. Firmamos ese acuerdo en una hoja como 2 adolescentes torpes. Ese mismo día empaqué una mochila con ropa básica y me fui a dormir 2 semanas a casa de mi hermano en Carabanchel. Se lo conté sin detalles. Me dejó el sofá y me dio un abrazo que me encogió el hueso de la espalda. Dormí como hacía tiempo no dormía. A la mañana siguiente, corrí por el parque de San Isidro sin mirar el reloj. Volví con barro en las zapatillas y un hambre limpia que echaba de menos. Durante esas 2 semanas mantuvimos un protocolo. 2 llamadas al día de 10 minutos. Una por la mañana para logística. Otra por la tarde para ver cómo iba cada uno. Hablamos de cosas pequeñas.
La nevera. El coche. El seguro. Hablar de tonterías nos devolvió cierta cordura. Yo anotaba en mi cuaderno cuando el cuerpo se calmaba. Ella mandó un mensaje a su hermana para contar parcialmente lo que pasaba. Se lo debía. También dejó el gimnasio y se apuntó a otro lejos del barrio. Aunque yo ya había cortado ese hilo, necesitábamos movimientos visibles. Unai no reapareció. No lo vi rondar. No hubo llamadas detrás del fijo. El silencio era nuevo. A la mitad de la segunda semana me llamó el abogado. Tenía redactado un borrador de acuerdo por si decidíamos separarnos. Lo leí en el metro. Sentí una punzada en el estómago al ver mi vida convertida en cláusulas. Esa noche me senté en el sofá de mi hermano con el documento en la mano y el móvil en la otra. Tenía que decidir si enviar el borrador o guardarlo como red. Llamé a Lola para la segunda llamada del día. Sonó apagada. Dijo que había llamado a la terapeuta ella sola y que le había pedido ejercicios para cuando le vinieran ganas de escribir a alguien que no debía. Dijo que había roto el hábito de coger el móvil en el baño. Dijo que había devuelto un paquete que me ocultó. Eso me encendió otra alarma. Le pedí que me contara. Dijo que era una colchoneta y unas correas de pilates nuevas. Me quedé en silencio. No me gustó ese detalle. Era absurdo, pero me tocó una fibra. Le pedí que no trajera equipo nuevo a casa en meses. Dijo que lo entendía. Llegó el día 30 desde el primer pago raro. Ese número me importaba. Hay historias que se pudren en años. La mía estalló en 4 semanas. Quedamos en vernos en casa para hablar con calma y decidir. Llegué con media hora de margen para ordenar mi cabeza. Abrí el despacho. Toqué la llave que llevaba un mes conmigo. El metal me ancló. Me senté en la silla y repasé mis últimas notas. Escuché la puerta. Lola entró sin maquillaje y con cara de cansancio. Se sentó frente a mí. Apoyó las manos abiertas encima de la mesa. No supe si ese gesto era una rendición o solo un modo de anclarse ella también. Hablamos durante 2 horas sin elevar la voz. Dijimos palabras duras sin insultos. Nos paramos cuando se nos iba la sangre a la cara. Reanudamos cuando pasó el calor. Hubo un momento en que me salió una risa nerviosa y me la tragué. No era el día para bromas. Mi decisión final no fue heroica. Fue práctica. No quería una guerra. Tampoco quería fingir. Le propuse un plan. 3 meses de separación amistosa viviendo bajo el mismo techo pero con habitaciones separadas y cuentas claras. Nada de apps ocultas. Terapia semanal. Citas fuera una vez por semana para hablar en terreno neutral. Si al final del trimestre yo seguía con el estómago encogido, firmábamos el acuerdo del abogado. Si en algún punto ella rompía las normas, se ejecutaba sin más conversaciones. Si en algún punto yo me sorprendía buscando castigar, parábamos también. Ella aceptó. Lloró. Yo no. Tenía los ojos secos y la garganta dura. Firmamos un papel escrito a mano con los puntos. Lo pegamos en la nevera con un imán de un viaje a Cádiz. Recogí mi almohada del sofá y la llevé al cuarto pequeño. Ese cuarto olía a cajones y a madera. Esa noche dormí en una cama estrecha y sin ruidos. Me desperté a las 6 por costumbre y preparé café para los dos. Lo dejé en su taza de siempre. Ella salió del dormitorio con los ojos hinchados y me dio las gracias en voz baja. No hubo abrazo. No era el momento. El último gesto que hice para cerrar la primera vuelta de esta historia fue físico y tonto y necesario. Subí al trastero, bajé la colchoneta de pilates y se la regalé a una vecina mayor que la necesitaba para hacer ejercicios de espalda. No quería ese objeto en mi salón. Luego fui a una tienda de bricolaje y compré pintura blanca.
Tapé en la pared del dormitorio las marcas de las manos donde ella se apoyó aquel día. Pinté con cuidado, sin prisa. Ver secar la pintura me dio una paz rara. Quité la toalla que durante semanas había estado bajo la puerta del despacho y la tiré al cubo. Había empezado con una toalla. No quería terminar con ella. No te voy a vender un final brillante. No estamos enamorados como a los 20. No estamos rotos del todo. Estamos en un borde. A veces miro el móvil y me tenso por costumbre. Otras veces ella entra en la cocina y siento que todavía es la persona a la que quise sin miedo. Me preguntan si me arrepiento de la venganza. No. Fue medida. Fue concreta. Puso límites. Me preguntan si la perdono. No tengo una respuesta cerrada. Tengo días. Hay mañanas en las que la casa suena normal y el café no sabe a hierro. Hay noches en las que el silencio pesa y me pregunto si no sería más fácil firmar y empezar de cero. Voy a darle a este plan 3 meses. Si el cuerpo sigue encogido, firmaré. Si se afloja, quizá volvamos a montar una mesa en el salón que no sea campo de batalla. Lo que aprendí en 30 días es básico y no se aprende en un curso. Las alarmas pequeñas importan. Los horarios dicen la verdad que las palabras ocultan. El cuerpo no miente cuando tiembla. Las puertas se pueden cerrar y abrir. Las llaves se pueden llevar en el bolsillo para recordar que todavía mandas en algo. Y sobre todo que la venganza que no te destruye es aquella que no te convierte en lo que te ha hecho daño. Por eso no hubo gritos ni manos. Hubo cerrojos, bloqueos, correos educados y paredes repintadas. Parece poca cosa. A mí me salvó un trozo de paz. Si dentro de 3 meses no puedo mirar a Lola sin ver una escalera, me iré. Si puedo verla sin que el estómago me dé la vuelta, seguiremos, con otras reglas. No hay grandeza en esto. Hay trabajo. Por ahora sigo con la llave en el bolsillo y con la colchoneta fuera de casa. Es un recordatorio sencillo. Hoy el salón es un sitio donde se come y se habla y se calla sin trampas. Hoy he podido escribir esto sin que me tiemblen demasiado las manos. Mañana ya veremos.